En primer lugar, vamos a estudiar en la parte de cinética el movimiento más sencillo, que es el movimiento rectilíneo de partículas. Es decir, tenemos una partícula que se mueve linealmente, ¿sí? Entonces, una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta se dice que se encuentra en un movimiento rectilíneo. Esta partícula que está en movimiento vamos a definir en cualquier instante t. Vamos a suponer que ocupa una cierta posición P, ¿sí? Una cierta posición P sobre la línea recta en cualquier instante arbitrario de tiempo, ¿sí? Entonces, este movimiento se define sobre la línea recta y para cada instante t de tiempo, esa posición va a fluctuar, va a variar sobre siempre la misma recta. Desde luego, para poder caracterizar el movimiento, la posición, tenemos que definir un origen fijo O, que generalmente es arbitrario, es uno que nos conviene definir de alguna manera. Y entonces, de esta manera, nosotros podemos definir cuál es el itinerario, es decir, definiendo la distancia del punto P al origen O, vamos a obtener cuál es su posición de dicho itinerario del movimiento, ¿sí? Desde luego, esa posición X también depende de T. Y desde luego, conviene siempre, y siempre hay que dotar de una orientación positiva como referencia, ¿sí? Yo puedo decir que se desplazó 2 centímetros con respecto al punto A, algo con respecto al punto O, pero pues bueno, serían 2 centímetros hacia acá o hacia allá. Bueno, generalmente siempre vamos a definir un origen y una orientación positiva del movimiento. De manera que X queda perfectamente determinado por la distancia del punto P al origen y el signo que nos dice hacia qué lado del origen se está moviendo o está posicionado nuestro punto. Entonces ya tenemos definida la posición, ahora vamos a definir un concepto que es la velocidad de la partícula. Entonces supongamos que tenemos la partícula P, que está a una distancia x de t del origen O, ¿sí? Y que suponemos que esto es la dirección o el sentido positivo, y en un instante posterior, al cabo de un tiempo delta t, ¿sí? Este es en el instante t, al cabo de un tiempo delta t, el punto se movió a lo largo de nuevo de esta recta, porque estamos en movimiento rectilíneo, ¿sí? Se movió hasta esta posición. Entonces, esto es la posición del punto P en el instante t, y esta sería la posición del punto P en el instante t más delta t. Bueno, si la posición la caracterizamos como x de t en el instante t, pues la posición al instante t más delta t va a ser x de t más delta t, ¿sí? X es la función posición de p. Entonces, la función posición de p, la posición de p en el instante t es x de t, y la posición de p en el instante t más delta t es x de t más delta t. Y desde luego, el cambio de posición le vamos a llamar delta x, es el cambio en la posición x. Vamos a definir ahora la velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio la definimos como el cambio de posición entre el cambio de tiempo, ¿sí? O sea, lo que cambió la posición dividido entre el tiempo necesario para ese cambio de posición, y este sería la velocidad promedio. Pero un valor que nos interesa en general mucho más es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea no es más que el límite de la velocidad promedio cuando delta t tiende a cero. Es decir, es el cambio de posición con respecto al tiempo justo después de la posición inicial. Es decir, cuando delta x es muy pequeñito, vamos a obtener el cambio instantáneo de velocidad, y eso es de posición, que eso sería la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea no es más que la velocidad promedio cuando delta t tiende a cero, cuando delta t es muy pequeñito, cuando el cambio de tiempo es muy pequeñito, el intervalo de tiempo. Y bueno, y esto es la definición, ni más ni menos que la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, la función velocidad, con respecto al tiempo, desde luego, no es más que la derivada de la función posición con respecto al tiempo. Desde luego, si nosotros pasamos el delta t a la derecha, podemos obtener otra expresión
integrando ambos términos, donde tendríamos que la integral de diferencial de x es igual a la integral de v por diferencial de t. La integral de diferencial de x no es más que x, entonces la función posición se puede obtener a partir de la velocidad integrando la función velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces tenemos la relación entre velocidad y posición, tanto obteniendo la velocidad si conocemos la función posición, como obteniendo la posición si conocemos la función velocidad y desde luego los límites de integración que veremos más adelante en algunos ejemplos. Bueno, en forma totalmente análoga se define la aceleración de una partícula en el movimiento rectilíneo y vamos a definir la aceleración promedio en forma totalmente análoga como la velocidad promedio, como el cambio, pero no de la posición sino ahora de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces lo que cambia la velocidad en este delta t, en este intervalo de tiempo, dividido entre el intervalo de tiempo. Y eso sería la aceleración promedio. En forma totalmente análoga, la aceleración instantánea no es más que la aceleración promedio cuando delta t es muy pequeñita, ¿sí? Cuando el incremento de tiempo es muy pequeñito. Y eso sería el límite de delta t con respecto a 0 de la aceleración promedio, que es delta v entre delta t, que no es más que la derivada de la función velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. Noten que a final de cuentas la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo es la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí? No lo pongo aquí explícitamente, pero se entiende claramente. En forma también análoga a la relación velocidad-posición, tenemos que, si pasamos diferencial de tiempo del lado derecho de la expresión e integramos ambos lados de la igualdad, vamos a tener que la velocidad, la función velocidad con respecto al tiempo, se obtiene integrando la función aceleración con respecto al tiempo, diferencial de tiempo. Hay algunos casos, entonces vean que aquí estamos relacionando posición y velocidad si conocemos cómo varían con respecto al tiempo. Y aquí estamos relacionando velocidad y aceleración si conocemos cómo varían con respecto al tiempo. Bueno, en algunas ocasiones nos interesa no manejar el tiempo, ¿sí? Sino manejar directamente la relación entre aceleración, velocidad y desplazamiento. Bueno, con una manipulación simple de estas expresiones, fíjense, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, despejando la derivada diferencial de velocidad y diferencial de x y dividiendo ambas ecuaciones, término a término, tendríamos que a entre b debe ser igual a dv entre dx, o lo que es lo mismo, a es igual, la aceleración instantánea es igual a la velocidad instantánea por la derivada de la velocidad con respecto a x, no al tiempo. Entonces, ya sea que tengamos, si nosotros tenemos la velocidad en función de x, pues vamos a utilizar esta expresión para obtener la aceleración. Si lo que tenemos es la velocidad con respecto al tiempo, pues utilizamos esta expresión para obtener la aceleración. Y desde luego podemos manipular de diferentes maneras, ¿no? Noten que esta expresión no es más que a de x igual a v de v. Podemos integrar ambos términos, entonces la integral de a con respecto a x es igual a la integral de v con respecto a b.